Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenezer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Revista. Rema. Edición 189. Diciembre 2025. La retaguardia. Tema número 13. Perder la vida. Por Pablo Orellana y Mónica de Orellana. Jueces capítulo 18 versículo 25. La Biblia de las Américas. Y los hijos de Dan le dijeron: que no se oiga tu voz entre nosotros, no sea que caigan sobre ti hombres fieros, y pierdas tu vida y las vidas de los de tu casa. Este versículo es una evidencia de cómo el sacerdocio y los líderes espirituales podían estar expuestos a la violencia y la muerte en tiempos de crisis. Perder la vida. La vida es considerada un don de Dios, pero también una realidad frágil, fácil de perderse por la violencia humana, o ser arrebatada por la intervención de Dios. La frase «pierdas tu vida» en hebreo según el diccionario Strong y Chávez es nefesh, alma, vida, ser, persona, estómago, apetito. Asaf, ser quitado, ser llevado, traer a alguien al hogar, ser arrebatado, desaparecer, destruir, consumir. Es impresionante como una de las acepciones de alma, nefesh, en hebreo, es también estómago o apetito. Podríamos entender que el perder algo es sinónimo de descuido, y muchas veces como descuidando nuestro cuerpo, en el sentido de la manera en que lo alimentamos y lo nutrimos, ocasionamos enfermedades severas, dando como resultado pérdida de la vida. Asaf implica ser removido repentinamente, no solamente morir, sino ser llevado o borrado de entre los vivos. Esto abre una dimensión más profunda. No solo una amenaza física, sino una advertencia de ser quitado completamente, como si fuera borrado de la vida, o incluso de los planes de Dios. Significado de perder el alma o perder la vida. En la Biblia hebrea, nefesh no solo significa alma, en el sentido griego, inmaterial y separada. Implica la vida entera, la identidad, el ser completo, la persona como unidad total. Por eso, perder la nefesh significa dejar de existir como persona o ser eliminado por completo. Ejemplo como el de Saúl y los sacerdotes de Nob. Primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 16 al 18, muestran que los líderes religiosos no estaban exentos del peligro. El Salmo recuerda que nadie puede redimir a otro, ni dar a Dios el rescate por su vida. Salmos capítulo 49, versículos 7 al 9. También leemos: el que peca contra mí, a sí mismo se hiere. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios, capítulo 8, versículo 36. La Biblia de las Américas. Subrayando la consecuencia espiritual de alejarse de la sabiduría y presencia de Dios. En el caso de Micaías y el levita, perder la vida no solo implica la muerte física, sino la pérdida de protección, seguridad y propósito. La amenaza de los danitas es tangible, pero también simbólica. Quien se interpone en el camino de la ambición humana, corre el riesgo de ser destruido. El Antiguo Testamento presenta múltiples relatos donde la vida está en juego por causas de fe, lealtad o justicia. Perder la vida en el Nuevo Testamento. El tema adquiere una dimensión más profunda y tal vez contradictoria aparentemente. Jesús enseña: el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos capítulo 8 versículo 35, Mateo capítulo 16 versículo 25, Lucas capítulo 9 versículo 24. Perder la vida no se refiere únicamente a la muerte física, sino a la entrega total del yo, a la renuncia voluntaria por amor a Dios y al prójimo. El apóstol Pablo retoma esta idea cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Reina Valeria, 1960. La experiencia de los primeros cristianos, muchos de los cuales fueron perseguidos y martirizados, da testimonio de que perder la vida puede ser un acto de fe y testimonio. Esteban, el primer mártir, Hechos capítulo 7 versículos 50 y 9 al 60,
Es un ejemplo de quien entrega su vida en fidelidad a Dios. El libro de Apocalipsis también señala: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. La Biblia de las Américas. Así, el Nuevo Testamento le da otro significado al acto de perder la vida, no como derrota, sino como victoria espiritual y participación en el sacrificio de Cristo. La figura del levita que acompaña a Micaías y que luego es llevado por los danitas, representa a todos aquellos que, en la búsqueda de servir a Dios, se ven expuestos a riesgos, injusticias y pérdidas. Pero también nos recuerda la necesidad de confiar en Dios como el dador y sustentador de la vida. El llamado es a estar dispuestos a perder la vida en sentido espiritual, es decir, a renunciar a las seguridades humanas para ganar la vida verdadera en Cristo. La entrega, la fidelidad y el testimonio son valores que trascienden la muerte física y encuentran su plenitud en la resurrección y la esperanza de vida eterna. Así como los creyentes de hoy son llamados a una fe que no teme perder lo temporal por ganar lo eterno. Aprendamos a valorar la vida como don de Dios, a asumir el costo de la fidelidad y a confiar en la promesa de vida abundante de nuestro ser integral, en Cristo Jesús. Maranata. Tema número 14. Convocar. Por Sammy Pérez y Roberto Gutiérrez. En el primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 8, Biblia textual tercera edición, nos dice: y convocaron a todos los príncipes de los filisteos, y dijeron: ¿qué haremos con el arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: que el arca del Dios de Israel sea trasladada a Gat. E hicieron trasladar el arca del Dios de Israel. La Biblia nos muestra en el libro de Isaías un acontecimiento que muy poco pueblo de Dios espera: el arrebatamiento. Biblia textual, tercera edición. Isaías capítulo 57, versículo 1, en el cual hay dos grupos de creyentes, los justos y los piadosos. Unos son convocados a la presencia de Dios por la vía de la muerte, y otros, en vida los vivientes, por el arrebatamiento a la manera de Enoc. El Señor reunirá a sus justos y piadosos en torno a Él. Lastimosamente, la gran mayoría del pueblo de Dios no está consciente de ello y no viven agradando al Señor. Veamos una definición de convocar: citar, llamar a una o más personas para que concurran al lugar o acto determinado. Cuando analizamos el versículo del libro de Samuel, podemos ver una perspectiva en cuanto a esta convocatoria. Eran príncipes, enfoque positivo de los filisteos. Tenían el arca de Dios y fue trasladada a Gat. Estos puntos nos dejan ver de forma breve las características que tienen los piadosos, tomando en cuenta estos aspectos positivos. Los príncipes. En la Biblia resaltan algunos príncipes, pero sobresale Daniel en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 6, el cual tenía algunas características sin defecto: de buen parecer, inteligente, con entendimiento, habilidad para discernir y capacidad para servir. Como príncipes del Señor, todo creyente que oirá la convocatoria para presentarse delante del Rey debe tener estas cualidades, y los que ya las tienen, cultivarlas más, para cuando suene la trompeta pueda acudir al encuentro con el Señor. El arca de Dios representaba la presencia de Dios que habitaba en medio del pueblo de Israel. Hoy representa la presencia del Señor en todo aquel que le ha recibido como su Señor y Salvador, habitando en nuestros corazones. Por ello, ninguna persona ajena a esto podrá escuchar la trompeta final que convocará a los muertos en Cristo y a los vivientes que permanecieron para la reunión en torno al Señor. Lo más importante es no perder esa presencia como lo hizo Israel. Eso implica que a pesar de que sirvamos y estemos entregados en algunas situaciones espirituales, no debemos de perder nuestro primer amor, tal como la iglesia de Éfeso. Gat. Su nombre se traduce como prensa de vino. Este lugar era donde machacaban las uvas para obtener el vino. Lo podemos ver desde dos puntos de vista: el vino de Dios, el cual habla de la llenura del Espíritu Santo, y el vino de Babilonia, con el cual deseaba Nabucodonosor que fuera alimentado Daniel.
Nosotros como príncipes de Dios debemos buscar siempre la llenura del Espíritu Santo para mantenernos alejados de las contaminaciones de Babilonia. Nos habla que, por medio de la Santa Cena, vamos dejando contaminaciones a través de la sangre de Cristo representada en el vino, limpiando nuestra genética de la misma forma que lo indica el apóstol Pablo. Hebreos, capítulo 12, versículo 4. La Biblia nos muestra varios llamados o convocatorias que se deben tener en nuestro proceso de perfeccionamiento. Veamos algunos. De Egipto. Una de las definiciones de convocar es llamar. La Biblia enseña que fuimos llamados o convocados de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. El Señor ha designado a sus siervos para que expongan el mensaje, y así muchos se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que por la fe en el Señor reciban el perdón de pecados. Hechos capítulo 26, versículo 18. Nosotros debemos oír la voz del Señor y salir de Egipto, dejando todo aquello que implique tinieblas, y así que resplandezca su luz en nuestros corazones. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 6. No dejar de congregarnos. El apóstol Pablo indica en su carta a los hebreos que no dejen de congregarse. Hebreos capítulo 10, versículo 25, lo cual hace un llamado ahora a todos los creyentes, para que en su proceso de perfección se reúnan con todos aquellos que han recibido al Señor en su corazón y se han apartado de Egipto. En este caso, la palabra congregarse en griego se conoce como episunagoge, y aparece dos veces. La primera implica una reunión más allá de lo común, es decir, no solamente ir a un templo, sino llegar con la intención de tener comunión unos con otros, siendo limpios de pecado y perfeccionados por medio de la sangre de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 7. Nuestra reunión con Él. El pueblo que atendió la convocatoria del apóstol Pablo de no dejar de congregarse, se ejercitó en reunirse para alabar y escuchar la palabra del Señor. Por lo anterior, los cristianos seremos convocados a reunirnos en torno a Cristo para ser juzgados y tener su recompensa por las cosas que hicimos, estando en el cuerpo ya sean buenas o malas. Segunda. De Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y segunda carta. A los Corintios. Capítulo 5, versículo 10. Los que buscaron agradar al Señor regresarán a la casa del Padre, siendo arrebatados. Todo aquel que simplemente se acercó de forma religiosa, sin buscar un cambio genuino en su vida, regresará a ser purificado en la tribulación. Tema número 15. Detener o retirar. Por Edwin Castañeda y Luis Méndez. En el libro de Salmos capítulo 85, versículo 3, en la Biblia de las Américas. Retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. La palabra retiraste viene de la raíz hebrea 622, asaf, que se traduce retaguardia, reunir, arrebatar, congregar, sanar, unir, restaurar, detener. Retaguardia, según el diccionario de la Real Academia Española, significa aquello que se encuentra detrás de algo o en último lugar. Pero no por estar en último lugar, podemos perder de vista lo que dice Salmo capítulo 85, versículo 3, ya que debemos desistir y quitar toda furia o ira de nuestra vida. La palabra furia, según el diccionario de la Real Academia Española, significa ira. Otros diccionarios la definen como fiereza o violencia extrema. Está relacionada con la cólera, irritación y agresividad que causa enojo en una persona. Cuando juntamos estas palabras con la palabra detener o retirar, se nos da un marco de referencia para el presente estudio, ya que nosotros debemos buscar el ser santificados para el Señor y poder participar del arrebatamiento. Hoy en día vemos a muchas personas presas del enojo, inclusive a cristianos. En las noticias cada vez es más evidente cómo las personas se alteran producto del tránsito vial excesivo. La ira y la molestia están a la orden del día. Y hay hogares en donde la ira es parte de su modus vivendi, producto de frustraciones, injusticias o amenazas que socavan la paciencia.
Definitivamente el enemigo busca que la paciencia se deteriore en nuestra vida para que dé lugar a acciones o reacciones que no agradan a Dios, que no son propias de la amada que espera la venida del Señor. Río desbordado es el pleito que se inicia, vale más retirarse que complicarse en él. Proverbios, capítulo 17, versículo 14. En la versión Dios habla hoy. Este versículo muestra lo importante que es poder retirarse ante un conato de furia o ira, ya que las consecuencias pueden ser temibles. La contienda es como abrir un dique que puede causar daños, no siempre reparables, pero es necesario estar llenos del Espíritu Santo para tener la guianza de retirarnos en el momento justo y evitar toda consecuencia negativa. Veamos un ejemplo de cómo la ira se manifestó en el hogar de Jonatán ante su padre, Saúl. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: «Hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí, para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre?» Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 30. La Biblia de las Américas. Saúl no estaba bien ante Dios. Estaba fungiendo como rey, pero era influenciado por un espíritu malo, y en un ataque de ira se levantó contra su hijo, lo ofendió y lo buscó para matarlo. Entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Así Jonatán supo que su padre había decidido matar a David. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 33, la Biblia de las Américas. Cuando Jonatán vio esto, se retiró y decidió apartarse de su padre. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 34. Si no lo hubiera hecho, posiblemente habría luchado contra su padre, y podrían haberse generado dos escenarios: la muerte de Saúl en manos de su hijo o la muerte de Jonatán en manos de su padre, ambos escenarios indeseables y de gran dolor para la familia. Pero la característica Asaf permitió a Jonatán guardar su vida de la violencia familiar. Veamos otro ejemplo. Al oír esto ardían de ira en sus corazones y rechinaban los dientes contra él. Hechos capítulo 7, versículo 54, Biblia de Navarra. Los ancianos de Israel no quisieron comprender lo que Esteban les compartía sobre la nueva revelación que recibió sobre las Escrituras, por lo que decidieron apedrearlo y darle muerte. Saulo estuvo presente y años después, durante su ministerio, como Pablo recordaba ese incidente con dolor. Hechos capítulo 22, versículo 20. Este ejemplo muestra a hermanos que se vuelven religiosos, se secan en la fe, pierden la búsqueda de Dios, se estancan e involucionan en su crecimiento espiritual, por lo que atacan sin misericordia a creyentes que sí están siendo edificados, que están creciendo y viviendo nuevas experiencias en el Espíritu de Dios. Ellos, como en el relato bíblico, están llenos de ira y pueden con sus actitudes y expresiones dañar a un hermano en la fe. En la palabra existen instrucciones para poder detener o retirarse de toda contienda y vivir en el amor de Dios. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, Biblia de las Américas. El amor de Cristo es fundamental para ser ministrados y para ministrar. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo Biblia de las Américas. Recuerda, la iglesia de Filadelfia es la que ama, por lo que será guardada de la hora que está por venir. ¿Quieres conocer cómo está tu nivel de amor? Debes ver en tu interior si hay furia o ira. ¿Quieres ser libre de ese comportamiento? Llénate del amor de Dios y guarda su palabra. El Señor es un Dios de paz. Desea que nos santifiquemos y estemos irreprensibles para su venida. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Maranata. Tema número 16. Destruir. Por Estuardo Herrarte. En el primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 6, en la Biblia de las Américas.
y dijo: Saúl a los ceneos: Idos, apartaos, descended de entre los amalecitas, para que no os destruya con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y los ceneos se apartaron de entre los amalecitas. En los inicios del éxodo israelita, los amalecitas atacaron al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, pero los ceneos les habían mostrado misericordia y no los habían atacado. Por esta razón, el rey Saúl recibió instrucciones y emboscó a Amalec. Pero antes pidió a los ceneos que se apartaran de los amalecitas para no ser destruidos. Los amalecitas fueron de los primeros enemigos del pueblo de Israel, luego de la salida de Egipto. En ese orden de ideas, siendo los primeros, también serán de los últimos enemigos que se van a presentar contra la iglesia antes del arrebatamiento. La palabra destruya del texto base viene del hebreo 622, asaf, que se puede traducir como arrebatar, según la concordancia Strong. En consecuencia, para participar del arrebatamiento, Amalek debe ser destruido por completo. ¿Quién era Amalek? Era un pueblo ubicado en la tierra del Negev, en tierra de Canaán, región desértica al sur de Judá, según el diccionario Mundo Hispano, y significa habitante de un valle, según el diccionario de definiciones. El valle puede representar un tiempo de flaqueza, contrario a los montes. La Biblia describe que los amalecitas atacaron específicamente a los agotados en la retaguardia, cuando estaban fatigados y cansados, débiles. El ataque de los amalecitas se dirige al pueblo escogido del Señor, que está en la retaguardia. Su objetivo son los trabajados y cansados. Los amalecitas, junto con los madianitas, eran enemigos de la siembra y destruían el producto de la tierra, dejando sin sustento a Israel. Tiempos peligrosos. Estamos en los postreros días. Tiempos peligrosos, es decir, tiempos según el griego 5467 jalepós, que se traduce mediante la idea de reducir la fuerza, según el diccionario Strong. Muchos cristianos están agotados especialmente por la influencia del sistema mundo. El afán por hacer riquezas y poner la mirada solo en lo material hace que muchos pierdan tiempo en cosas pasajeras y desvíen su mirada de las cosas espirituales y celestiales, lo que repercute en su devoción por Cristo y terminan cansados, agotados. Este tipo de personas corren el riesgo de caer en manos de los amalecitas. Los amalecitas de este tiempo. Existe gente fuera y dentro de las iglesias con características de Amalek, quienes en lugar de fortalecer las manos y rodillas de los débiles, los atacan hasta la muerte en sentido espiritual. Por ello, para no caer en una actitud amalecita, la Biblia dice que los maduros deben fortalecer a las ovejas débiles, sosteniéndolas con palabras de consuelo. La orden de destruir a Amalek. La Biblia relata que le fue dada una orden a Saúl: ve ahora, y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene, y no te apiades de él. Antes bien da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos, como vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, Biblia de las Américas. Sin embargo, Saúl no obedeció el mandato del Señor por boca del profeta Samuel, pues dice la Escritura: pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor, lo destruyeron totalmente. Primer libro de Samuel. Capítulo 15, versículo 9. Biblia de las Américas. Saúl y el pueblo no cumplieron a cabalidad con el mandato de destruir por completo, y perdonaron lo que a sus ojos pareció bueno. Por esta razón Saúl cayó en rebelión, desobedeció y fue desechado del reino, conforme al corazón de Jehová. Mucho pueblo cristiano está acostumbrado a cumplir parcialmente la sana doctrina y observa únicamente lo que considera bueno a sus propios ojos. Estos son aquellos tibios que no están definidos y serán vomitados de la boca del Señor. Asimismo son figura de los débiles que caen en el camino dejando de esperar la pronta venida del Señor. Por esta razón, permanezcamos congregados y oremos por los ministros para que sus manos sean levantadas así como en la figura de Moisés
que fue ayudado por Aarón y Hur para que sus manos permanecieran levantadas mientras Amalek era derrotado. Amalek se opone a la siembra. Los amalecitas son como langostas que destruyen la siembra. No permitamos que Amalek afecte el principio de dar, que es otra de las formas como estos enemigos pueden debilitar a los cristianos y llevarlos a la pobreza. Jueces capítulo 6, versículo 3 al 6. El que es conforme al corazón de Jehová cumple toda su voluntad. Por eso el Señor levantó como nuevo rey a David en lugar de Saúl. Renunciemos a toda rebelión y desobediencia para cumplir fielmente la voluntad de Dios y que Amalek sea destruido por completo. Tema número 17. Refugiarse. Por Marlon y Rosy de Santos. De acuerdo con los acontecimientos que se suscitan en este final de los tiempos, nos señalan que el fin está cerca. Somos la última generación de la Iglesia en esta tierra. Nos ha tocado vivir el último tiempo. Somos figura de la tribu de Dan, como lo vemos en el libro de Números capítulo 2, versículo 31, y capítulo 10, versículo 25. Pues la Iglesia es quien va atrás. En otras palabras, si trazamos una línea de tiempo, la Iglesia es quien se sitúa en la retaguardia. Y como hijos de Dios debemos inquirir en la palabra, para conocer el proceso que habrán de llevar aquellos que serán arrebatados. En el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 13, encontramos la palabra refugiarse, del hebreo 622 Asaf, en conformidad con las acepciones del diccionario Strong. Uno de sus significados es arrebatar. A la luz de la palabra vemos las bendiciones que podemos alcanzar al refugiarnos en nuestro Señor. En Él hallamos fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos capítulo 46, versículo 1. La Biblia de las Américas. No podemos considerar abandonar, refugiarnos en nuestro Señor Jesucristo, al aislarnos en medio de una situación adversa que pueda estar aconteciendo en nuestra vida. Eso sería involucionar y refugiarnos en nuestro propio deseo, invalidando el consejo de Dios. Proverbios capítulo 18, versículo 1. Lo cual puede conducir a alguno a refugiarse en la mentira y en el engaño. Isaías capítulo 28, versículo 15. Ello podría acarrear llegar al refugio y al amparo de Faraón, encaminados a la sombra de Egipto, en resumen, volverse al mundo, a sus costumbres, tradiciones, celebraciones, idolatría, al pecado, refugiándose bajo cobertura del espíritu del anticristo. Isaías capítulo 30, versículo 2. En un proceso de involución que va separando y alejando de la presencia de Jehová a alguien, como le sucedió a Sansón. Jueces, capítulo 16, versículo 20. Quien permitió ser alcanzado por el lazo del cazador. Siendo nosotros figura de la última tribu, quien va a la retaguardia, guardados por la presencia del Señor, como lo dice en Éxodo capítulo 14, versículo 19. La Biblia de las Américas. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, se apartó, e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos, se apartó, y se les puso detrás. Debemos estar cubiertos con sus plumas, hallando refugio bajo sus alas, pues su fidelidad nos protege como un escudo, y baluarte, ya que Él nos libra del lazo del cazador. Es por eso por lo que nuestra confianza debe estar en nuestro Señor, nuestro refugio, fortaleza, nuestro Dios. Salmo capítulo 91, versículos del 2 al 4. La Biblia nos muestra las recompensas que alcanzamos al rechazar los ofrecimientos del rey de Sodoma, figura del mundo y sus influencias. Esto le sucedió a Abraham, según el libro de Génesis capítulo 14. Por consiguiente, Jehová se constituyó en escudo para su vida. Como se menciona en Génesis capítulo 15, versículo 1, la Biblia de las Américas. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Esa remuneración es plena para quienes se refugian en él, como lo describe el libro de Ruth, en el capítulo 2, versículo 12. Debe ser impuesta necesidad para nosotros, tener presente que solo el Señor tiene palabras de vida eterna.
Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 68. Así que no podemos abandonar a Cristo nuestro refugio. Él nos lo recuerda en su palabra. En el día de la angustia. Pero yo cantaré de tu poder. Sí, gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Salmo capítulo 59, versículo 16. La Biblia de las Américas. En la tormenta. Porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor. Pues el aliento de los crueles es como turbión contra el muro. Isaías capítulo 25, versículo 4. La Biblia de las Américas. Para los oprimidos. Sea Yahveh un alto refugio para el oprimido, un baluarte en tiempos de angustia. Salmo capítulo 9, versículo 9. Biblia textual. Del peligro. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. Salmo capítulo 32, versículo 7. Dios habla hoy. Para no ser sacudidos. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi refugio, nunca seré sacudido. Salmo capítulo 62, versículo 6. La Biblia de las Américas. De las contiendas. En lo secreto de tu presencia los esconderás de intrigas humanas. En un refugio los guardarás de las contiendas de la lengua. Salmo, capítulo 31, versículo 20, Biblia textual. La palabra de Dios nos exhorta a que permanezcamos firmes. Aún en tiempos difíciles, tenemos el verdadero refugio en nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos permitirá permanecer atravesando el proceso que nos conducirá al arrebatamiento y estar para siempre con nuestro Señor, no desviando nuestra mirada ni olvidando lo que implica y representa ser soldados del último tiempo, guerreros, trompeteros guiados no por trompeta de sonido incierto, sino más bien por aquella que se apercibe para la batalla. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 8. Llevando sobre nuestros hombros la responsabilidad de portar la presencia de Dios, porque somos la tribu del fin, que no abandona la retaguardia, cuidando aún a los cansados, agotados y heridos, por cuanto permanecemos llenos del Espíritu Santo, plenos en el amor fraternal, conforme al nombre del jefe de la tribu de Dan, del hebreo 295, Ayeser, que se traduce, mi hermano es mi ayuda. Números, capítulo 2, versículo 25. Y el amor de la iglesia de Filadelfia que es necesario para ser arrebatada, la que ha guardado el nombre del Señor y no lo ha negado. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 8. Tema número 18. Sanar o librar. Por Pablo Arana. En el trasfondo espiritual del arrebatamiento, hay una figura que se ha vuelto clave para los tiempos finales: la retaguardia. Mientras muchos miran al frente de las filas, Dios está haciendo una obra silenciosa y poderosa en los últimos de la formación, los que parecieran quedar atrás. Dan, la tribu que salía a la retaguardia, representa proféticamente a esa generación final, y su aparente ausencia en Apocalipsis no es olvido, sino una pista. Hay una conexión profunda entre la retaguardia y el arrebatamiento, y al estudiar el término hebreo 622 asaf, encontramos que no solo significa reunir o recoger, sino también sanar y librar. Esta dimensión de asaf nos introduce a una obra de Dios que se activa en el lugar más inesperado. Atrás, en lo que el mundo desprecia, en lo que otros ignoran. Uno de los momentos más hermosos donde aparece este principio es en el segundo libro de Reyes capítulo 5 versículo 3, cuando una joven esclava, tomada como botín de guerra, se convierte en canal de redención. Ella le dice a la esposa de Naamán, general del ejército sirio, que, si su esposo va al profeta en Samaria, él lo sanaría, lo libraría, usaría a Asaf. No fue un profeta quien dio la palabra, ni un rey ni un sacerdote, sino una niña sin nombre, sin poder, sin voz en lo natural, pero con autoridad espiritual. Esa escena revela la operación de la retaguardia, el mover de Dios desde lo débil, lo vil, lo que no es.
Es desde allí donde se activa la sanidad. Asaf. Pero para experimentarla, Naaman debió comenzar un viaje descendente de humildad. Naaman tenía posición, reconocimiento, autoridad, pero también tenía lepra. Y esa lepra no podía curarse con poder militar, ni con oro, ni con estrategias. Para ser sanado tuvo que escuchar a su esclava. Tuvo que viajar a una nación enemiga. Tuvo que aceptar ser recibido por el ayudante del profeta en lugar del profeta mismo. Tuvo que vencer su orgullo cuando se le pidió que se sumergiera en un río que él mismo despreciaba. Y tuvo que dejarse convencer por su propio siervo. Cada paso era una humillación. Cada paso era un quiebre de su voluntad. Pero esa ruta fue necesaria para que el Asaf ocurriera. El sanador ya lo esperaba, pero el camino tenía que hacerlo él. Este es el lenguaje del arrebatamiento. Aquellos que serán librados, recogidos, no son los fuertes a los ojos del mundo, sino los que saben doblegarse, escuchar, recibir. En los tiempos postreros, Dios está activando voces como la de la joven esclava. Voces que, aunque ignoradas por muchos, portan instrucciones de vida. Y también está tratando con los Naamán de este tiempo, gente que tiene títulos, dones, posición, pero que requiere sanar de una lepra interior que no se ve a simple vista. La lepra del orgullo, la lepra de la autosuficiencia, la lepra del ego espiritual. Y para sanar, deberán pasar por el mismo proceso, dejarse hablar aún por los humildes, obedecer instrucciones, descender al Jordán de la obediencia. Asaf también significa librar, y esto cobra aún más sentido cuando lo vemos como parte del perfil de la retaguardia. Aquel que ha sido quebrado, humillado, tratado, es el que está listo para ser recogido, para ser librado de la tribulación venidera. En Éxodo capítulo 6, versículo 2 al 3, la Escritura habla de cómo los hombres piadosos son arrebatados, Asaf, antes que venga el mal. Hay una cobertura que Dios extiende sobre los suyos, una redención que se activa para quienes han pasado por el trato y la purificación, aunque nadie los vea al frente, aunque estén en el anonimato. Dios los ve. Y cuando el momento llegue, serán tomados. Todo este cuadro nos muestra que la sanidad que activa el arrebatamiento no es física, sino del alma. La lepra de Naamán es símbolo de una enfermedad más profunda. El río Jordán es figura del descenso, de la muerte al yo. Y el resultado, cuando se completa el proceso, es un cuerpo limpio, nuevo, restaurado y por lo tanto listo para ser arrebatado. No es casualidad que su carne haya quedado como la de un niño, porque solo los que son como niños verán el reino. Solo los que se hacen últimos serán primeros. Solo los que han permitido que la palabra de Dios los sane serán librados. El mensaje está claro. La retaguardia no es un lugar de rezago, sino un campo de entrenamiento para el arrebatamiento. Allí Dios está formando a los humildes, tratando con el carácter, moldeando con fuego lento. El Asaf que ocurre allí no es visible para todos, pero está en marcha. Y cuando se complete, el mismo Dios que los ha tratado, los recogerá como hijos listos para el encuentro con su Padre. Tema número 19. Congregarse. Por Diego Figueroa. Congregarse puede significar distintas acciones para muchos de nosotros, pero la más importante debe ser la necesidad espiritual. Como hemos estudiado a lo largo de la presente edición, la palabra congregarse se extrae del término hebreo asaf. El día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Nehemías, capítulo 9, versículo 1 al 2. La Biblia de las Américas. Vemos cómo los hijos de Israel se reunieron para una acción espiritual. Confesar sus pecados y arrepentirse ante el Señor. A lo largo de la Biblia, encontramos diversas funciones del acto de congregarse, algo que nos lleva al fin que anhelamos como iglesia del Señor. Ser arrebatados. Continuando la premisa anterior, podemos entender que existen diversas razones para congregarnos.
Otra es ser testigos del Señor para quienes aún no lo han conocido. Todas las naciones, a una se han reunido y se han congregado los pueblos. ¿Quién de ellos declarará esto y nos proclamará las cosas anteriores? Que presenten sus testigos y que se justifiquen, que oigan y digan, es verdad. Vosotros sois mis testigos, declara el Señor y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Isaías capítulo 43, versículo 9 al 10. La Biblia de las Américas. Estos dos versículos tienen como objetivo principal reunir al pueblo de Dios en un sentido común. Primero, arrepentirse. Y segundo, reunir personas para que sean parte del pueblo del Señor. Todo esto es en un sentido espiritual, porque nos lleva primero al reconocimiento de Jesucristo como nuestro Salvador y a caminar en el proceso de santidad y purificación espiritual que nos prepara para volver a la casa del Padre en el arrebatamiento, que también es una acción de congregarse, llamada según el griego 1997 episinagoge, congregación, recogimiento, una reunión con, un conjunto. Así comprendemos que existen diversas acciones que, al congregarnos, nos llevan a encontrarnos con el Señor. El Nuevo Testamento nos enseña distintos sentidos espirituales del congregarnos y su beneficio para nosotros. Amor, buenas obras y exhortación. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. La Biblia de las Américas. Expresarnos correctamente y dar gracias. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. Efesios capítulo 5, versículo 19 al 20. La Biblia de las Américas. Aprender y estudiar la doctrina. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20. La Biblia Jerusalén. Tercera edición, 1998. Tener una misma manera de pensar. Os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida del Señor nuestro, Jesús el Cristo, y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2. La Biblia del oso. Edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3 al 4, la Biblia de las Américas. Básicamente, congregarnos es quizá el sentido espiritual más importante después de haber conocido a Cristo y bautizarse, ya que al Señor se le puede conocer dentro de una congregación o fuera de ella. Por eso, congregarnos viene a ser el cumplimiento de lo que el Señor dijo. Ustedes serán mi pueblo y yo su Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 38 al 40. Es interesante que los versículos presentados anteriormente nos ayudan a comprender qué es tener un corazón sincero ante el Señor, y eso se logra con la comunión constante dentro de la iglesia y con los santos de Dios. El Señor dijo que debemos dejar crecer juntamente la cizaña con el trigo, y esto se discierne mediante la constante limpieza de nuestros sentidos espirituales a través de la oración y la santidad, pero también mediante el congregarnos. Marcos capítulo 13, versículo 24 al 30. De igual manera, al congregarnos en el sentido de reunión, comprendemos que al llegar a la iglesia nos acercamos a una acción muy importante. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza.
Dadle gracias, bendecid su nombre. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y su fidelidad por todas las generaciones. Salmo capítulo 100, versículo 4 al 5, la Biblia de las Américas. Tema número 20. Ser arrebatado. Por Vilma Cruz, Sara Beliz y Carol de Acevedo. Isaías capítulo 57, versículo 1 al 4. La Biblia de las Américas. El justo perece, y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados, sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo y entra en la paz. Mas vosotros venid acá, hijos de hechicera, descendientes de adúltero y ramera. ¿De quién os burláis? ¿Contra quién abrís la boca y sacáis la lengua? ¿No sois vosotros hijos de rebeldía, descendientes de la mentira? En la parte inicial de esta porción de la palabra, se habla de dos estaturas, el justo y el piadoso. El justo puede perecer o ser arrebatado, y el piadoso es arrebatado. Sin embargo, ambos son tomados ante un mal acontecimiento que se aproxima, y son introducidos en la paz. Después, vemos cómo el Señor cuestiona con enojo, pero acá se está dirigiendo a un grupo diferente. Da la impresión de que en estos versículos que hemos visto hay un grupo de personas del cual el Señor toma para sí justos. A algunos los hizo perecer, a otros los arrebata. También toma piadosos arrebatándolos, y se queda un resto de personas sin entender por qué desaparecieron. A esas personas es a quienes el Señor está cuestionando, porque su proceder no fue el que Dios esperaba. La palabra justo, del hebreo 6662 tzadik, según la concordancia Strong, nos habla de una persona que dirige su vida en rectitud, que es inocente no por falta de conocimiento, sino por la limpieza interna con la que vive. La palabra piadoso, del hebreo 2617 kesed, según la concordancia Strong, nos habla de una persona con bondad, que hace misericordia, agradecido, sin reproche con fidelidad en su voluntad. Podemos ver en la palabra algunos justos y piadosos, por ejemplo, Noé, justo y perfecto. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 9. La Biblia de las Américas. Job, justo e intachable. Soy motivo de burla para mis amigos, yo, el que clamaba a Dios. Y él le respondía. Motivo de burla es el justo e intachable. Job, capítulo 12, versículo 4. La Biblia de las Américas. Nación, justo y fiel. Abrid las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Isaías capítulo 26, versículo 2. La Biblia de las Américas. Ezequías, obras piadosas. Los demás hechos de Ezequías y sus obras piadosas, he aquí, están escritos en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá e Israel. Segundo libro de Crónicas capítulo 32, versículo 32. Joiada, piedad a Joás. No se acordó el rey Joás de la piedad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado. Segundo libro de Crónicas capítulo 24, versículo 22, capítulo 22, versículos 7 al 9, y Crónicas capítulo 23. Rahab, piedad a los 2 espías. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con piedad, que vosotros trataréis con piedad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura. Josué capítulo 2, versículo 12. Vemos cómo estas personas fueron quitadas ante un mal que se aproximaba. Fueron arrebatadas como dice nuestro texto inicial. Ahora bien, esta palabra, la palabra hebrea 622 asaf, uno de sus significados es arrebatar. El suceso del que Dios hace partícipe a los justos y piadosos. Es muy interesante que dice la Biblia que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Jesús fue justo. En él está cumplida la palabra, pues al ser justo, pereció, pero también resucitó. Por eso dice la Escritura, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 14. Y acerca de los piadosos que son arrebatados sin perecer, dice la Biblia: por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, lo que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Hermanos, esta es una invitación a consagrar nuestra vida, a tener un continuo arrepentimiento porque ninguno puede decir que no peca. Sin embargo, como dice la palabra de Dios, el Señor desea presentarse a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Efesios capítulo 5 versículo 27. Y sinceramente no hay obra que nosotros podamos hacer para alcanzar tal cosa. Pero hay una obra que sí puede, la de Cristo, por los méritos de Cristo y las herramientas que Él nos dejó, para ser rescatados, redimidos, limpiados, revestidos, calzados preparados, cubiertos, purificados y adornados para Él mismo, sí está en nuestra voluntad recibir. Además, tenemos acceso al trono de la gracia. Podemos apelar misericordia. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas, capítulo 21, versículo 36. Hosana. Tema número 21. Menguar. Por Laura de Coronado. Isaías, capítulo 60, versículo 20. Reina Valera 1900. 60. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. Cuando la Escritura menciona que la luna no menguará, se utiliza la palabra hebrea 622 asaf, que, aunque normalmente se traduce como menguar, su traducción original no es simplemente disminuir, sino recoger, reunir, retirar o llevarse. La idea detrás del término es que algo mengua porque ha sido retirado, apartado o recogido por alguien más. No es una disminución natural, sino una reducción causada por una acción. Esta raíz aparece en muchos pasajes del Antiguo Testamento para describir la intervención directa de Dios cuando Él toma, aparta, limpia o recoge algo para sí. Por eso en Isaías capítulo 60, versículo 20, la frase significa que la luz no será retirada, no será quitada ni disminuirá, porque Dios no la recogerá. La constancia de esa luz depende de la decisión de Dios, de no retirarla. Desde aquí entendemos que menguar puede utilizarse como sinónimo de ser retirado o arrebatado, porque el proceso comienza cuando algo o alguien está listo para ser tomado por él. La palabra asaf, bajo la traducción menguar, se puede ver reflejada en distintos versículos. En Génesis, capítulo 30, versículo 23, Raquel dice: Dios ha quitado mi afrenta. Aquí la afrenta mengua porque Dios la retira por completo. En el libro de los Salmos se declara: les quitas el aliento, mueren. Salmos capítulo 104, versículo 29. La vida mengua cuando Dios recoge el aliento. También se usa esta palabra para describir el final de Abraham, Génesis capítulo 25, versículo 8, de Jacob, Génesis capítulo 49, versículo 33, y de Aarón, Números, capítulo 20, versículo 24, donde se afirma que fueron recogidos a su pueblo. En estos ejemplos, la idea es consistente y clara. Lo que Dios recoge primero pasa por un proceso de reducción. Lo que Él toma, mengua porque su propósito se ha completado o porque llega el momento de ser apartado por su mano. Así, menguar no es desaparecer por sí mismo, sino ser retirado por la acción de Dios que decide cuándo algo debe concluir o ser trasladado.
A partir de esta base bíblica surge una verdad importante. Menguar es parte del proceso previo a ser arrebatados. No significa perder valor, sino permitir que Dios retire lo que sobra para que su propósito pueda avanzar sin obstáculos. Juan el Bautista lo resume de forma directa. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan capítulo 3, versículo 30. Aquí menguar no es debilidad, sino preparación. El que mengua es el que permite que Dios quite el exceso, el ruido interior y el desorden que evita la claridad. Menguar es abrir espacio, rendir la voluntad y permitir que su obra tenga prioridad. Por eso, menguar se convierte en una cualidad de quienes serán arrebatados. Dios recoge lo que está listo, y esa preparación incluye permitir que Él retire hábitos, actitudes y cargas que no aportan crecimiento. Igual que en el proceso de la cosecha, donde el fruto se recoge cuando ya ha pasado por maduración y por la pérdida de lo innecesario, Dios también recoge a quienes han permitido ese proceso interno. En la Biblia, Él retira afrentas, recoge vidas y quita lo que no corresponde. Del mismo modo, prepara a las personas reduciendo lo que impide que estén completamente disponibles para Él. Lo que Él toma primero pasa por un ordenamiento, por una disminución consciente y por una disposición a ser transformado. Con todo esto, la conclusión es clara. Menguar es parte del proceso de Dios antes de recoger lo que es suyo. Menguar no es perder valor, es permitir que Él retire lo que estorba. Cuando Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, Juan capítulo 3 versículo 30, mostró que la disminución voluntaria abre espacio para que lo espiritual crezca con fuerza. Lo que mengua se vuelve ligero, se desprende del exceso y queda disponible para ser tomado por Dios. Por eso, la idea de ser arrebatados está profundamente ligada a este proceso. Dios recoge lo que ha pasado por la reducción correcta, los que han dejado que Él quite el orgullo, peso y desorden. Igual que en Isaías capítulo 60 versículo 20, la luz no mengua porque Dios no la retira. En los creyentes sucede lo contrario. Cuando Él decide recoger, primero hace menguar todo lo que impide estar listos. Esta preparación también se refleja en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, cuando habla de ser arrebatados para recibir al Señor, y en Mateo capítulo 24 versículo 44, estad preparados. Estar preparados implica permitir que Él retire lo que no nos debe pertenecer, dejar que mengüe lo que estorba y permanecer firmes en lo que Él sostiene. Así, menguar no es una pérdida, sino una señal de que Dios está trabajando para recoger lo que es suyo. Menguar muestra que Él está ordenando, limpiando y preparando cada área que necesita ser entregada en nuestras vidas. Es una evidencia que su mano está retirando lo que estorba y afirmando lo que debe permanecer. Y quienes permitamos ese proceso, seremos los que estemos listos cuando Él venga a tomarnos. Somos aquellos que seremos arrebatados. Maranata. Tema número 22. Ser consumido. Por Carlos Acevedo. Estamos cerca de ser arrebatados, es decir, que cada vez está más cerca que el justo sea arrebatado de la aflicción. Figura de la tribulación, Isaías capítulo 57, versículo 1. La Biblia de las Américas. Uno de los significados que conlleva la palabra hebrea asaf es consumir, destruir, extinguir por completo, gastar, agotar, disipar, extinguir, acabar, terminar. Esta palabra nos lleva a la conclusión que tenía el apóstol Pablo, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1 versículo 6, la Biblia de las Américas. Es decir, que nuestro Dios finalizará la redención que inició en nosotros. Ser consumido nos habla tanto de completar, que Cristo crezca en nosotros, Juan capítulo 3 versículo 30, como también del proceso personal de extinguir aquellas cosas que nos impiden heredar. El ser consumidos lo podemos ver tipificado en el altar que construyó Elías. Entonces cayó el fuego del Señor,
y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 38. La Biblia de las Américas. Nuestro Dios vio con agrado el altar de Elías y lo consumió, y nosotros como altar debemos presentarnos como un sacrificio vivo y agradable a Dios, para que en su momento seamos consumidos. Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Proceso de preparación del altar previo a ser consumidos, arrebatados. Inicio del altar. La palabra dice: aunque tu principio haya sido insignificante, con todo, tu final aumentará sobremanera. Job, capítulo 8, versículo 7, la Biblia de las Américas. La vida sin Cristo es difícil. Es una vida vacía, sin esperanza, y hay personas que, aunque tenían abundancia de bienes, eran al mismo tiempo pobres, al faltarles el dador de la vida, Cristo Jesús. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, la Biblia de las Américas. Sacó nuestra vida del lodo cenagoso. Salmos, capítulo 40, versículo 2, la Biblia de las Américas. Lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil y menospreciado. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24 al 29, la Biblia de las Américas. Teniendo el fundamento que por nuestras obras no somos merecedores de él, Dios en su misericordia nos salvó, nos redimió y nos convirtió en reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículos 6 al 8. Reina Valera 1909. Esto es una inmensa bendición dado que nos da la responsabilidad de avanzar. Preparación del altar. Como hijos de Dios debemos esforzarnos para alcanzar nuestra herencia, y para ello, debemos crecer. El mismo Señor Jesús creció cuando estuvo en la tierra, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2 versículo 52, la Biblia de las Américas. De la misma manera, debemos preparar nuestro altar con las 3 medidas de agua, figura de la ministración de la palabra de Dios, y las 3 medidas, figura de nuestro espíritu, alma y cuerpo, que aplicó Elías, quien entre muchas otras bendiciones nos enseña lo siguiente. Decisiones. Elías estuvo en una encrucijada. El pueblo estaba titubeando entre el Dios verdadero y Baal. Elías estaba convencido que Dios estaba con él. Tal fue su convencimiento que confrontó a los profetas de Baal para que invocaran a su Dios. Primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 24 al 25. De la misma manera, hoy en día, nos encontramos ante una sociedad que afrenta a Dios con costumbres, tradiciones y nuevas formas de pensar que vienen del diablo para desviar a los escogidos. En este sentido, debemos tener determinación, tal y como lo hizo Josué. Josué, capítulo 24, versículo 15. Ser entendidos en los tiempos. Elías conocía los tiempos exactos. Él no presentó su altar en la mañana, ni en el mediodía. Había sido instruido como los hijos de Isaacar. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Israel no conoció el tiempo de su visitación. Asimismo encontramos muchos ejemplos de personas que no conocieron su tiempo. De nuestro lado, debemos estar atentos para conocer cuándo movernos y cuándo estar quietos, tal y como lo hacía el pueblo de Dios con la nube y la columna de fuego. Éxodo, capítulo 13, versículo 20 al 22. Reunión y restauración. Elías hizo y se unió a la convocatoria, congregarse. Es importante notar que primero hubo una reunión y luego una restauración del altar. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Esto nos habla de la importancia de congregarnos, porque allí el Señor envía la bendición y la vida eterna. Salmos, capítulo 133. Preparación del altar en colaboración. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 31 al 35. Elías lideró la restauración, le puso piedras, fundamentos, cavó una zanja, profundidad en el Señor y todo lo ordenado por el Señor. Además, delegó y compartió la bendición con los que llenaron de agua los cántaros, los cuales fueron derramados sobre el holocausto y la leña. Esto nos habla acerca del servicio. Es importante recordar que servimos a quien amamos. Mateo,
capítulo 4, versículo 10. Clamor. Elías nos enseña el principio de la comunicación constante con Dios. Un cristiano que busca ser arrebatado debe tener una relación constante y cercana con Dios, pues es Él quien nos transforma de gloria en gloria. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Debemos disponer nuestro corazón y prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Es muy importante el convertirnos en un altar bien preparado, para que podamos subir como columna de humo en el arrebatamiento. Cantares capítulo 3, versículo 6. Tema número 23. Desaparecer. Por José Antonio Arriola Guzmán. Oseas capítulo 4, versículo 3, la Biblia de las Américas. Por eso la tierra está de luto, y languidece todo morador en ella junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. La palabra Asaf del Hebreo 622 es una palabra hebrea que, según la concordancia, Strong tiene varias traducciones, dentro de las cuales están retaguardia, y también se puede traducir arrebatados, entendiendo que estas acepciones tienen relación con la tribu de Dan, que fue la última tribu que recibió herencia. Josué, capítulo 19, versículo 40 al 51, y cuya bandera iba en la retaguardia. Números capítulo 10, versículo 25. Desaparecer. Desde la perspectiva que vemos en el libro del profeta Oseas, la palabra Asaf de la palabra hebrea 622 se traduce como desaparecen. Oseas, capítulo 4, versículo 3. La Biblia de las Américas, siendo este significado una característica de los que forman parte de la iglesia que subirá de esta tierra para ser arrebatada. Según el diccionario de la Real Academia Española, desaparecer significa dejar de estar a la vista o en un lugar. Para tener una mejor comprensión acerca de esta palabra, vamos a estudiar algunos versículos bíblicos en donde se hace referencia a esta frase, con el propósito de conocer a algunos personajes que menciona la Biblia que desaparecieron e identificar las características que tuvieron, las cuales debemos anhelar alcanzar en nuestras vidas. Enoc, el que camina con Dios. El libro de Génesis nos relata que un hombre, séptimo en la línea genealógica desde Adán, llamado Enoc, caminaba con Dios y por esta razón desapareció. Dios se lo llevó. Génesis capítulo 5, versículo 24. Enoc representa a los cristianos que alcanzaron la estatura de más que vencedores, que son los que desaparecen de la tierra como resultado de caminar o de mantener una comunión cercana y agradable al Señor. También en el contexto, en la carta a los Hebreos, vemos que hay otras características que se manifestaron en la vida de Enoc. Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6. Reina Valera 1960. Una de ellas es que tenía fe, y que por esta razón fue traspuesto para no ver muerte. La palabra traspuesto es la palabra griega 3346. Metatitsemi, que según el diccionario Tugi significa transportar, trasladar, arrebatar. Es importante indicar que la Biblia dice que fue traspuesto para no ver muerte, es decir, que también Enoc representa a los vivientes que permanecen, los cuales serán transformados sin ver muerte. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Versión moderna Pratt. También dice que antes de ser traspuesto, Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y por qué recibió este testimonio de ser agradable delante de Dios? Porque creía en Dios, por eso caminaba con Dios. Es decir, estaba cerca de Él. Y además creyó que había un galardón, el cual Dios les da a los que le buscan. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Los que han resucitado. En el Evangelio de Lucas vemos un pasaje en donde se narra la historia de dos discípulos que iban de camino a la ciudad de Emaús, y el Señor Jesús, ya resucitado, se acerca para hablarles, y cuando van llegando a la ciudad, ellos le piden que se quede en su casa, y mientras estaban a la mesa el Señor parte el pan, y los ojos de los dos discípulos son abiertos, y reconocen al Señor Jesús que había resucitado. En ese momento, el Señor desaparece delante de ellos. Lucas capítulo 24 versículo 30 al 31,
En este pasaje podemos ver que otra característica de aquellos que desaparecen es haber resucitado. Buscar las cosas de arriba. En la carta a los Colosenses vemos que el apóstol Pablo le dice a la iglesia que una característica de los resucitados es buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Colosenses capítulo 3, versículo 1. La Biblia de las Américas. Para el que ha resucitado, su meta no son las cosas terrenales, y no pone su corazón en las riquezas de este mundo, sino que su corazón está donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y busca primeramente las riquezas que otorga el Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 26. Reina Valera 1960. La Biblia dice que antes de buscar las cosas materiales, incluso la comida y el vestido, se debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas serán añadidas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Reina Valera 1960. Es decir, que el que ha resucitado puede identificar las prioridades de arriba y las escoge antes que las cosas materiales, así como María, la hermana de Lázaro, pues la Escritura dice que ella escogió la mejor parte. Lucas, capítulo 10, versículo 42. Biblia, Jerusalén, tercera edición. Los que han resucitado buscan las cosas de arriba, y sus corazones son guardados del afán que producen las cosas materiales. Alcanzan la mejor parte, la que viene de Dios. Los fieles. En el libro de los Salmos dice la Biblia que los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Salmos capítulo 12, versículo 1. La Biblia de las Américas. En este pasaje vemos que otra característica de los que desaparecen es que son fieles. Una de las estaturas espirituales que se debe alcanzar por parte del cristiano es la estatura de fiel, que representa a aquellos que han avanzado, de ser llamados, alcanzaron la estatura de escogidos, y siguieron hasta la estatura de fieles. Los que logran alcanzar estas tres estaturas son los que regresan, con el Señor de las bodas del Cordero, en su segunda venida. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pero que previamente fueron arrebatados en la venida secreta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Tema número 24. Destruir completamente. Por Christian Axpoak. Las Escrituras describen en Isaías capítulo 57, versículo 1 que los hombres piadosos, los siervos fieles o los hombres de bien son arrebatados. La Biblia de las Américas, Biblia al día, Biblia Pueblo de Dios, utilizando para describir el arrebatamiento de estos hombres la palabra hebrea 622 Asaf. A la luz de la palabra comprendemos que este evento también hace referencia al arpazo, o arrebatamiento descrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Evento que al escudriñar las Escrituras, lo vemos encriptado y profetizado en el libro del profeta Sofonías diciendo: Destruiré completamente todas. Del hebreo 622 Asaf. Las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Yahvé. Sofonías capítulo 1 versículo 2. Biblia textual tercera edición. Por tanto, esperadme, dijo el Señor, el día que me levantaré al despojo, porque mi juicio es coger del hebreo 622 Asaf a los gentiles, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, toda la ira de mi furor, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Reina Valera 2017. Reuniré del hebreo 622. Asaf, a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos son. Para quienes la confusión de ella era una carga. Sofonías, capítulo 3, versículo 18. Reina Valera 2017. Para comprender el arrebatamiento encriptado en Sofonías, debemos fijar nuestra atención en la frase «destruiré completamente» que se citó en Sofonías, capítulo 1, versículo 2. Biblia textual, tercera edición, así como en hacer una remembranza de este libro. El mensaje descrito por el profeta Sofonías era principalmente para Judá y para Jerusalén, debido a la idolatría del pueblo, la de los ministros, la de los sacerdotes. También hacía referencia a las mezclas en el culto verdadero con prácticas paganas. Señalaba la corrupción de los jueces y comerciantes, así como el abandono del pueblo hacia Dios.
En su mensaje recalcaba la cercanía del día del Señor, el día de ira, de congoja y de angustia, el día de destrucción y desolación, el día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad. Sofonías capítulo 1 versículo 14 al 18, lo cual nos hace meditar y reflexionar que, aunque no lo dice literalmente en el libro de Sofonías, también conllevaba un mensaje de arrepentimiento para Judá y Jerusalén, antes de que llegara ese día de destrucción. Al pensar en la frase, el día del Señor, inmediatamente la asociamos, según las Escrituras, con el período tribulacionario que comprende la tribulación y gran tribulación, lo cual lo vemos en Malaquías capítulo 4 versículo 1. Basados en lo descrito, podemos decir que, escatológicamente, Sofonías anuncia los 7 años de tribulación, es decir, la tribulación y la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 21, la semana 70 de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 26, la angustia de Jacob. Oseas capítulo 12, versículo 2, que hacen referencia al mismo evento, entre otros sinónimos. Dios hoy en día, al igual a que en ese momento nos exhorta a arrepentirnos y convertirnos a Él, ya que el reino de los cielos se ha acercado, Mateo capítulo 3 versículo 1 al 2 y capítulo 4 versículo 12, también nos exhorta a congregarnos, a buscar al Señor con humildad, a buscar la justicia, ello antes del día del Señor, antes de destruir completamente todas las cosas. Por ello nos dice en su palabra: Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías capítulo 2 versículo 3. Dios, a través del apóstol Pedro, nos recuerda que el Señor no se tarda en cumplir la promesa de su venida, la promesa de ser arrebatados, sino que es paciente con nosotros, ya que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos cambiemos nuestro corazón y dejemos de pecar. Cuando el Señor regrese, al igual que como lo profetizó Sofonías, el cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de vivir una vida dedicada a servir a Dios, esperando el cumplimiento de su promesa, esperando también un cielo nuevo y una nueva tierra que Dios nos prometió. Debemos asegurarnos que nuestra vida esté libre de pecado, buscar la paz con Dios y considerar la paciencia de nuestro Señor como una oportunidad para obtener la salvación. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 4 al 15. Biblia de Dios para todos, y alcanzar el galardón de ser arrebatados, antes que venga la destrucción de todas las cosas sobre la faz de la tierra. Sofonías 1. Biblia textual tercera edición. Por consiguiente, entendemos que la palabra hebrea 622 asaf, descrita en Sofonías, nos habla de arrepentirnos para obtener el galardón de ser arrebatados antes del día grande y terrible. Por ello, es que al final del capítulo 3 del libro de Sofonías, el Señor retira los juicios contra todos los que se arrepienten, cambian su manera de pensar y de comportarse. Dios también expulsa a nuestros enemigos y nos invita a no tener temor, a no desfallecer, porque el Señor está en medio de nosotros. Él es un guerrero que nos da la victoria. Sofonías capítulo 3, versículo 17. Biblia palabra de Dios para todos. Amados, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Llamémoslo mientras se encuentra cerca. Deje el impío su camino, y los malvados sus malos pensamientos. Volvámonos al Señor, nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de nosotros, pues Él sabe perdonar con generosidad. Isaías capítulo 55 versículos 6 al 8. La Biblia de las Américas. Maranata. Te invitamos a escuchar el próximo tema, Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenecer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial.